Bueno, entonces continuamos, ¿no? Continuamos con esta parte que es terminando lo que es mecánica, porque no habíamos terminado realmente lo que era mecánica. Entonces terminamos con mecánica y continuamos ya con lo que es modulación propiamente dicha, ¿no? En este gráfico se ve, ¿no? Se está mostrando cambios de la presión durante la respiración en reposo. Entonces se ha colocado aquí un cuadro, un paralelo en lo que es la presión alveolar, la presión intrapleural y el volumen del aire, ¿no? que se mueve en el aparato respiratorio. Entonces, recordar que la presión en el sistema respiratorio se puede medir, no puede ser medida en el espacio de los pulmones, es lo que nosotros entonces damos con lo que es la presión alveolar, ¿no? O dentro de la pleura, que vendría a ser la presión intrapleural. Ahora, la presión de los pulmones tiene que ser más alta o más baja que la atmósfera, porque esas diferencias justamente nos van a permitir para que haya esa movilización de aire entre el ambiente externo y los alvéolos. Ahora, el volumen va cambiando cada ciclo respiratorio, ¿no? Al mismo tiempo o al compás de la presión de los alvéolos. Considerar que, ¿no? Considerar acá que en el comienzo de la inspiración, ustedes tienen acá lo que es inspiración, expiración, 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 aquí como ya les indiqué, la presión alveolar en milímetros de mercurio, presión intrapleural en milímetros de mercurio, y el volumen del aire en ml. En el comienzo de la inspiración, la presión alveolar es igual a la atmosférica, y no existe un flujo de aire, entonces es 0 milímetros de mercurio. Se considera, para términos de mecánica respiratoria, el valor de 0 milímetros, el valor atmosférico de 0 milímetros de mercurio. Después se observa que la presión, ¿no? En el líquido pleural, ¿no? Acá, por ejemplo, la presión en el líquido pleural es aproximadamente de, aquí, B1, es aproximadamente de menos 3 milímetros de mercurio. Ahora, cuando los músculos inspiratorios se contraen, va aumentando el volumen de la cavidad torácica, que es lo que ven acá. Comenzó en C1 y después va aumentando ese volumen, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos observando es que las membranas pleurales y los pulmones van a acompañar, ¿no? Van a acompañar a la caja torácica debido justamente a esa ligación del fluido pleural. Después, el tejido pulmonar elástico resiste, ¿no? Obviamente, a ser distendido. El distendido hay que ligarlo con la complacencia. Entonces, ahí se va a generar una fuerza que va a ser una fuerza contraria y va a aumentar todavía más esa presión en el líquido pleural. Y eso es lo que aquí nosotros observamos, ¿no? Y ahí es donde la presión intrapleural baja a su valor mínimo, que es de menos 6 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, con la distensión del pulmón, la presión alveolar va a caer aproximadamente a menos 1 milímetros de mercurio. Y después de esto que es el tope, el aire comienza a fluir, ¿no? Regresionando para lo que es la expiración. Entonces la presión alveolar llega a un punto más bajo en la mitad de la inspiración, porque está justamente en la mitad de este ciclo inspiratorio. Y en la inspiración, el impulso de las neuronas motoras va a detenerse, ¿no? Va a cesar y los músculos van a comenzar a relajarse. Ahora, el relajamiento de estos músculos inspiratorios, ¿no? Junto con la fuerza que se ha dado, que se ha ejercido en este tejido elástico en los pulmones, van a forzar a que el diafragma y la cavidad torácica regrese a la posición de relajamiento, ¿no? De relajado. Y bueno, acá nosotros observamos, ¿no? Que en este retorno de la cavidad torácica y que ya han regresado a relajamiento, la presión del aire en los pulmones aumenta, llegando a 1, que es lo que observamos aquí, ¿no? Llega a 1 encima de la presión atmosférica. Y eso va a inducir la salida del aire para afuera de los pulmones. Aquí entonces vemos el A4. Al final de la expiración, entonces el aire
o sea, cesa los movimientos cuando la presión alveolar nuevamente se iguala a la presión atmosférica que vemos acá. Y el volumen en los pulmones llega al mínimo nuevamente del ciclo respiratorio, que en este caso sería el C3, por ejemplo, acá, para regresar nuevamente a otro ciclo, ya sea en la presión alveolar, en la presión intrapleural o en el volumen, en el movimiento del volumen propiamente dicho. En la bomba respiratoria, bueno, la bomba respiratoria, la presión en la aurícula derecha y en la vena cava torácica, ¿no? Depende mucho de la presión intrapleural, ¿no? Recordar que la presión intrapleural es la diferencia de la presión entre la pared torácica y los órganos intratorácicos. Entonces, durante la inspiración, ¿no? Aquí tenemos inspiración, expiración, y aquí lo que hay que subrayar es la vena cava superior, ¿no? Y la vena cava inferior. Entonces, durante esa inspiración se produce la expansión torácica y el diafragma desciende y ahí se genera una presión intrapleural negativa, ¿no? Que hace que se expandan los pulmones y con eso también las cavidades cardíacas, ¿no? Y el sistema cava, el sistema propiamente dicho de las venas cavas. Entonces, esto de aquí va a generar dos caminos, ¿no? Por un lado va a observarse la disminución de la presión, ¿no? De la disminución la disminución de la presión, ¿no? Y eso va a llevar al aumento de un gradiente de retorno venoso, que es lo que se va a observar acá. Y por otro lado, se va a observar un aumento en la presión transmural cardíaca, ¿no? La presión transmural cardíaca es la diferencia de la presión entre las cavidades cardíacas y la presión pleural. Vamos a colocar acá. Aquí. Presión transmural cardíaca, ¿no? La presión transmural cardíaca no es más que la diferencia la presión, ¿no? Las, aquí como les pongo, presión de las cavidades cardíacas, ¿no? Menos la presión pleural, ¿cierto? Es la diferencia entre la presión de las cavidades cardíacas y la presión pleural. Entonces, eso va a generar un aumento del diámetro y va a haber una mayor precarga, recordando lo que es corazón, y el aumento del volumen sistólico. Ese aumento del volumen sistólico es el mecanismo de Frank Starling. Entonces, durante la expiración ocurre el mecanismo opuesto, pero con un aumento de la frecuencia y la profundidad de la ventilación, ¿no? Es entonces lo que se observa. En la inspiración hay un aumento de las cavidades torácicas y justamente del sistema de las venas cavas. Entonces, eso va a generar la disminución de la presión y el aumento del gradiente del retorno venoso, reflejado justamente en la vena cava. Eso es la bomba respiratoria, por el aumento de los espacios o de las cavidades que repercute repercute con o sobre el sistema de la vena cava superior y la vena cava inferior. En la espirometría, bueno, en la espirometría es un test que se realiza para justamente hacer diagnósticos o evaluaciones o seguimientos, ¿no? Y antes, ¿no? La espirometría, que medía justamente la función pulmonar, ¿no? del aire, cómo se moviliza el aire en una persona durante una respiración en reposo y en su máximo esfuerzo, es decir, de la función pulmonar utilizando este instrumento que es un espirómetro que se ha ido desarrollando mucho con el tiempo. Antes era un poco más precario, más rudimentario, estaba suspendido en un líquido, un tambor, de ahí este tambor en un cilindro, de ahí este cilindro tenía una pluma de registro donde en un tambor, ¿no? Que tenía una hoja de registro, iba dando
justamente toda la expiración, todo el aire que el paciente expiraba, ya sea en reposo o con un esfuerzo máximo. Hoy en día no, hoy en día los espirómetros son máquinas mucho más elaboradas, son máquinas ya computarizadas, que ya imprimen, ya de una manera perfecta, es el que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio. Entonces, este es un instrumento que va a medir el volumen del aire que se va a mover justamente en cada ciclo respiratorio, ¿no? La mayoría de estos aparatos tienen un uso clínico, ¿no? Y acá, por ejemplo, se observa el espirómetro y aquí el registro que es inspiración y expiración. Ese volumen de los pulmones y el flujo de aire que se puede verificar justamente, el individuo va a colocar, ¿no? El paciente va a colocar una boquilla. Esa boquilla está conectada, ¿no? A un compartimiento, en este caso es una máquina, aquí es un compartimiento, que está pues lleno de aire, ¿no? Y de oxígeno aquí en la parte superior. Entonces, ese volumen que él es expirado, ¿no? Primero tiene que inhalar y después todo de una sola vez expirar por esa boquilla, ¿no? Y entonces se va a dar esa lectura, ese resultado. Para un hombre de unos 70 kilogramos, ¿no? De unos 70 kilogramos se van a presentar los siguientes valores de espirometría, pero considerar que en las mujeres esos valores son menores en un 20 a 25%, ¿no? Algo importante también, por ejemplo, en el asma, los bronquiolos están contraídos, ¿no? Tienden a colapsarse y a cerrarse antes de una expiración forzada, ¿no? Antes de concluirse esa respiración forzada. Entonces, va a reducir la cantidad de la tasa de flujo aéreo, ¿no? Hay enfermedades también en los que, por ejemplo, en las EPOCs, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, también hay un afinamiento del diámetro de las vías aéreas. Ahora en el enfisema, en la bronquitis crónica, que son las enfermedades obstructivas también, por causa de naturaleza crónica, también se ve un registro de espirometría alterado. Entonces, ese test justamente nos ayuda a valorar, ¿no? A valorar cómo es que está el volumen corriente, el volumen inspiratorio reserva, el volumen residual y con ello también las capacidades, que es lo que se observa en este gráfico, ¿no? En este gráfico acá tenemos los volúmenes pulmonares, tenemos las capacidades. En los volúmenes pulmonares aquí tenemos el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio se calcula en 3 litros. El volumen tidal o volumen corriente tidal en 500 ml. Este volumen es el volumen de aire que, digamos, rellena los alvéolos, ¿no? Va a rellenar los alvéolos en más aire que las vías aéreas propiamente dichas, ¿no? Volumen de reserva expiratorio, 1100, hay literatura que muestra que es 1200, ¿no? El volumen residual, 1200, ¿no? Esta es la cantidad de aire que queda después de la expiración. Y junto con eso tenemos las capacidades pulmonares, ¿no? Que la capacidad inspiratoria, aquí la suma del volumen corriente tidal con el volumen de reserva inspiratorio, la capacidad residual funcional, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, la capacidad vital, ¿no? En la capacidad vital se muestra la suma del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente tidal y el volumen de reserva expiratorio. Y bueno, la capacidad pulmonar total, ¿no? Clínicamente, la función pulmonar entonces es medida por este test simple, ¿no? Y se puede dar, de acuerdo a eso, algún diagnóstico presuntivo de cómo es que está la salud con este aparelho de espirometría, que ya ahora son máquinas computarizadas. El espacio muerto.
A ver, aquí en mecánica lo que vemos en mecánica respiratoria, se habla de un concepto importante que es el espacio muerto, que es cuando es un espacio que anatómicamente, ¿no? Anatómicamente, en ese tronco del árbol traqueobronquial que se vio anteriormente, sin bifurcación, ¿no? Y tiene ramificaciones y, bueno, tiene sus trayectos propiamente dichos. En ese espacio es un espacio donde va a estar contenido un aire que no va a estar circulando, que no va a estar perfundido tampoco para cambios y para intercambios gaseosos propiamente dichos, ¿no? Nosotros observamos que hay unos espacios muertos, en particular, que puede ser un espacio muerto anatómico, un espacio muerto alveolar y un espacio muerto por equipos, ¿no? Porque si bien una buena parte de aire ingresa en el sistema respiratorio, esa parte no llega a los alveolos, ¿no? No va a ser, ese aire no va a ser propósito de ese intercambio gaseoso, de esa perfusión, digamos así, ¿no? Porque siempre parte de este va a quedar en las vías aéreas conductoras. Recuerden que habían las vías conductoras y las respiratorias propiamente dichas, ¿no? Entonces, quedan las vías aéreas conductoras, que son las superiores, como la tráquea y los bronquiolos. Entonces, las vías aéreas no va a haber un intercambio, una perfusión, va a ser conocido como un espacio muerto anatómico, ¿no? Para considerar, de los 500 ml de aire fresco que ingresan al sistema respiratorio, se sabe, se considera que 350, ¿no?, consiguen llegar a los alveolos y 150 quedan remanentes en ese espacio muerto, ¿no?, que en este caso el anatómico es ese volumen de las vías aéreas de conducción, que se calcula en 150 centímetros. Ahora, el espacio muerto alveolar o fisiológico, ¿no? Es el espacio muerto fisiológico propiamente dicho, porque son alveolos que son ventilados, pero no son perfundidos. Y ese espacio muerto de equipos es el generado justamente en una traqueostomía, cuando se utilizan aparatos o equipos que va a crear un espacio muerto, propiamente dicho, en la situación. La frecuencia respiratoria, bueno, la frecuencia respiratoria es el número de ciclos, ¿no?, que se registran en un minuto, en la inspiración, en la expiración, ¿no? Y de ahí se tienen varios conceptos en lo que es el ciclo respiratorio, ¿no? La temperatura, si la persona está pues enferma, si la persona tiene una situación fisiológica transitoria, puede estar gestando o está haciendo un ejercicio. Bueno, frecuencia respiratoria se considera el número de ciclos inspiración y expiración registrados en un minuto. Ventilación pulmonar. En la ventilación pulmonar, aquí tenemos dos conceptos, ventilación pulmonar total y ventilación alveolar total, ¿no? En la ventilación pulmonar total, como aquí está, VPT es igual a la frecuencia ventilatoria, ¿no?, por VC. Entonces aquí tenemos frecuencia ventilatoria por el volumen corriente, que acá les he colocado. Consideramos la frecuencia ventilatoria, 12 ciclos ventilatorios por minuto. Recordar que la frecuencia ventilatoria de un adulto puede ser entre 12 a 20 ciclos, ¿no?, por minuto, dentro de lo normal. Y el volumen corriente de 500 ml por ciclo ventilatorio nos da 6 litros por minuto. Eso se considera como la ventilación pulmonar total, ¿no?, que es la cantidad de aire, de volumen de aire que ingresa en el pulmón durante un minuto, ¿no? Entonces, para esto se considera, obviamente, la frecuencia respiratoria, ¿no?, de los ciclos respiratorios, que son 12 a 20 minutos. Lo que nosotros tenemos después es la ventilación alveolar total, que es importante para considerarlo, ¿no?, para diferenciarlo. En la ventilación alveolar total, aquí tenemos la frecuencia ventilatoria por
el volumen corriente menos el EAM, que el EAM no es más que el espacio anatómico muerto. Entonces, frecuencia respiratoria de 12 a 20 ciclos o respiraciones por minuto, el volumen respiratorio 500 menos 150, nosotros tenemos 4.2 litros. ¿Qué es lo que consideramos acá? Nosotros consideramos entonces que de esos 6 litros por minuto de aire total que ingresaba en el sistema respiratorio, ¿no?, en la ventilación, de ese aire fresco, llega solamente 4.2 litros, ¿no?, a lo que son los alvéolos. Es finalmente la ventilación alveolar total que nosotros podemos observar, ¿no? Ahora, también eso de ahí, pues, se ve afectado, se ve una diferencia cuando la persona, pues, está haciendo algún ejercicio, ¿no?, o algún otro trabajo respiratorio, que en este caso el trabajo respiratorio es la energía que se necesita para poder vencer la resistencia mecánica del aparato respiratorio durante una inspiración. Entonces, ese concepto de trabajo respiratorio es importante y depende de la contracción muscular. Aquí se han colocado algunas variables, ¿no?, del trabajo de resistencia tisular y de vías aéreas, algunas consideraciones del trabajo elástico en el trabajo respiratorio que comprenden superar la fuerza elástica del tejido alveolar, superar la fuerza elástica causada por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes internas de los alvéolos y superar esa fuerza elástica de la caja torácica, ¿no? Entonces, hay una fuerza en la tensión superficial del líquido, que ahorita vamos a verlo, que es el trabajo respiratorio. Y aquí tenemos la complacencia o el compliance, que está relacionado con el surfactante. Aquí está la ley de Laplace que se ha citado, que la ley de Laplace es igual a la presión, ¿no?, igual a la tensión, directamente proporcional a la tensión superficial, sobre el radio. Entonces, el surfactante es más concentrado en los alvéolos menores, ¿no?, que vemos acá. La tensión superficial es menor, igualando la presión entre los alvéolos de diferentes tamaños, posibilitando así su expansión. Bueno, lo que nosotros consideramos clínicamente que la capacidad del pulmón para distenderse, y cuando hablamos de distenderse, nosotros tenemos que relacionarlo con complacencia o compliance o complacencia. Entonces, una complacencia alta quiere decir que hay una mayor facilidad de distensión pulmonar. Y si hay una complacencia baja, quiere decir que exige mayor fuerza de los músculos inspiratorios para distender los pulmones. Entonces, nosotros sabemos que la ventilación adecuada va a depender de la capacidad de los pulmones de poder expandirse normalmente. Ahora, la mayoría del trabajo respiratorio viene de la resistencia, de la elasticidad de los pulmones y también, obviamente, de la expansión de la caja torácica. Ahora, el hecho de que el pulmón vaya a distenderse fácilmente, que tenga una alta complacencia, no necesariamente quiere decir que va a regresar a su volumen de reposo, ¿no? Cuando estas fuerzas de complacencia, de distensión ya no se den, o sea, ya no estén liberadas. Entonces, por eso es importante marcar una diferencia entre complacencia y elasticidad, ¿no?, que son cosas diferentes. Por ejemplo, en un enfisema pulmonar, que es una enfermedad, una patología donde se han afectado las fibras de elastina. Esas fibras de elastina han sido destruidas. Entonces, lo que resulta es que los pulmones necesitan realizar un mayor trabajo respiratorio, ¿no?, un trabajo respiratorio de alta complacencia y de alta distensión durante cada inspiración. ¿Por qué? Porque estas fibras elásticas en el enfisema han sido, pues, destruidas. Ahora, la disminución en la complacencia pulmonar afecta la ventilación, ¿no?, porque es necesario un mayor trabajo para esa distensión. Otra condición donde vemos que la complacencia está afectada, está reducida, son las enfermedades pulmonares restrictivas, ¿no? También, por ejemplo, la complacencia pulmonar
¿no? Una causa común en la cual se observa que disminuye la complacencia pulmonar es en los tejidos elásticos, ¿no? Que están conformando el pulmón, y ahí tenemos las enfermedades pulmonares fibróticas, ¿no? Que además también se ve un compromiso en esas enfermedades de una inadecuada producción de surfactante, ¿no? Entonces, la complacencia está mucho más relacionada con las enfermedades restrictivas. Y la tensión superficial, entonces, ¿qué es lo que observamos en la tensión superficial? La tensión superficial, ¿qué es? ¿No? La tensión superficial se genera por una capa fina de fluido, en el caso de respiratorio, entre la célula alveolar y el aire. Entonces, es una fuerza de atracción entre los átomos en dos fases químicas distintas, ¿no? Aquí se cita la ley de Laplace también, ¿no? Que es y obviamente también se repite aquí, ¿no es cierto? Que aquí hay un menor radio, el radio es de 1, tenemos que la presión es igual, aunque la tensión superficial es diferente. Aquí nosotros observamos lo mismo. Acá hay una burbuja que es menor y una burbuja que es mayor. Y establece que la presión dentro de la burbuja formada por una fina capa, una fina película de líquido, está en función de la tensión superficial del líquido y del radio de la burbuja. Entonces, cuando nosotros tenemos una interfase de aire y fluido, la superficie del líquido queda sobre tensión, tensionado, como si fuese una membrana fina, ¿no? que está distendida. Esa tensión superficial se origina, se causa en la tensión superficial por los puentes de hidrógeno, eso en bioquímica se acordarán, ¿no? Entre las moléculas de agua. Y esa ley de Laplace justamente lo que va a hacer es expresar la fuerza o la presión creada por este fluido en la burbuja, este fluido esférico, que va a formar justamente esta burbuja. En fisiología, lo que se está colocando acá, que estas burbujas, se hace una analogía con los alveolos, ¿no? Como una capa de fluido. Entonces aquí lo que nosotros tenemos, o lo que se considera, que en el alveolo hay una capa de fluido que va a depender de dos factores. La tensión superficial del fluido, ¿no? Y que está acá, y el radio del alveolo. Entonces esas son las relaciones tal cual de Laplace con la tensión superficial, lo que se está observando en la figura, que son estos alveolos, que se está haciendo, estas burbujas, que se hace la analogía con los alveolos. Entonces, la presencia de esta capa fluida sobre el alveolo va a crear esa tensión superficial. Esa tensión superficial aumenta la resistencia de los pulmones a la distensión, ¿no? O sea, lo contrario, aumenta la resistencia de los pulmones a la complacencia, a la distensión. Entonces, consecuentemente, esa tensión superficial tiene un potencial para incrementar el trabajo respiratorio, ¿no? Que se necesita para expandir los alveolos en cada respiración. Normalmente nuestros pulmones van a secretar el surfactante que reduce esa tensión superficial. Entonces, ese surfactante está compuesto, ¿no? por moléculas que van a de alguna forma interrumpir, quebrar esas fuerzas cohesivas entre las moléculas de agua, que eran los puentes de hidrógeno, ¿no? De esta manera, entonces, el surfactante disminuye la tensión superficial de ese fluido, ¿no? Que va a recubrir esos alveolos y que a la vez está impidiendo que los alveolos menores colapsen, ¿no? Entonces, el surfactante estará más concentrado en los alveolos menores. ¿Para qué? Para que la tensión superficial en ellos sea menor, ¿no? Que en los alveolos menores, y de tal forma también evite que ellos colapsen y también disminuye un poco el trabajo respiratorio. Aquí este es un gráfico, ¿no? de un diseño lógico, un diseño de un alveolo, ¿no? El surfactante en los seres humanos es una mezcla de lipoproteínas, como la dipalmitoilfosfatidcolina, y está compuesto de 30 proteínas y de 70 fosfolípidos. Ahora, bien recordaremos que los fosfolípidos, ¿no? tienen una parte apolar y una parte polar.
¿no? La parte apolar podría estar representada acá por estas colas, estas caudas, y la parte polar por la cabeza, que va a estar en este caso contactando con esta hipofase acuosa, que no sería más que el agua, ¿no? Y lo que ellos van a hacer, van a quebrar las ligaciones entre las moléculas de agua y de aire, disminuyendo de esta forma la presión que estábamos hablando justo en el slide anterior. ¿Quiénes producen el surfactante? Los neumocitos tipo 2, que eso se vio también en la anterior clase. Algo para señalar aquí, el síndrome de angustia respiratoria, ¿no? El síndrome de angustia respiratoria, se observa que una baja complacencia pulmonar en los bebés prematuros causado por cantidades inadecuadas de surfactante pulmonar. Para esto, bueno, ya, ¿no? Los neumocitos, digamos, el surfactante no es sintetizado y secretado dentro del espacio alveolar por células alveolares de neumocitos tipo 2, ¿no? Y esta producción de niveles adecuados de surfactante inicia en la 25ª semana de desenvolvimiento fetal, ¿no? Hay hormonas que van a justamente desencadenar ese desarrollo. Cuando llega a niveles adecuados, se puede decir que es en la 32ª semana. Ahora, cuando hay unos bebés que nacen prematuros, ellos pueden nacer con niveles inadecuados de surfactante, ¿no? Entonces ahí es el síndrome de angustia respiratoria del recién nacido, que se tiene que tratar, ¿no? Se tiene que tratar para que él pueda sucumbir, ¿no? No sucumba a este síndrome de angustia respiratoria. Histeresis pulmonar, todavía seguimos en mecánica por un caso. En histeresis pulmonar, aquí hay dos gráficos que están mostrando, ¿no? Uno es un gráfico que es un llenado con lo que es con una salina y el otro un llenado con inflación de aire. Obviamente es un esquema, es una esquematización de cómo es que se vería, ¿no? Primero, ¿qué es la histeresis pulmonar? La histeresis del volumen pulmonar que se está representando en esta figura, donde se observan dos diferentes curvas. Una curva que dice acá inflación, ¿no? Esa curva que dice inflación, que es la flecha que va hacia arriba, ¿no? Que sería la inspiración. Y la deflación, que es la flecha que está mostrándose hacia abajo, que representaría lo que es la expiración. Entonces, aquí se observan estas curvas, ¿no? Para una misma presión, desde luego, en una curva de presión de volumen por la presión transpulmonar. En lo que es fisiología respiratoria, la histeresis pulmonar es la diferencia de la distensibilidad. Recuerden que distensibilidad hay que asociarla con complacencia, la diferencia de la distensibilidad del pulmón, ¿no? En la fase de llenado o del llenado del pulmón respecto o correlacionado con la fase de vaciamiento, lo que sería insuflación y deflación pulmonar. Y lo que en este gráfico se muestra, justamente relacionado con lo que hemos visto antes de tensión superficial, que es más fácil llenar un pulmón con salina que con aire, ¿no? Porque la salina acá más fácil lidia mejor, de mejor forma con la tensión superficial. Entonces, en esta histeresis, en este gráfico de histeresis se hace esta curva, que es diferente en la inspiración y es diferente en la expiración, porque ciertamente los alvéolos inician menores y cuando ellos llegan ya, ¿no? A un tamaño que es grande, va a ser más fácil ellos hacer la deflación, que eso se observa mejor, por ejemplo, aquí en la curva que es de aire, ¿no? Es más difícil hacer la inflación y la deflación es mucho más fácil. Entonces, histeresis pulmonar es la diferencia de la distensibilidad del pulmón en esta fase de llenado del pulmón, ¿no? Y en la fase de vaciamiento también del pulmón. Y se observa que va a ser más fácil con la salina correlacionando justamente con la tensión superficial. Bueno, y ya para terminar el tema de complacencia y elasticidad, entonces aquí se considera en complacencia que la capacidad del pulmón de histerarse sobre la presión
Y algunos ejemplos de enfermedades restrictivas que pueden estar afectando la complacencia: enfermedades fibróticas pulmonares, producción inadecuada de surfactante, enfermedades autoinmunes, restrictivas, pero no de complacencia disminuida, escoliosis, obesidad, enfermedades neuromusculares, y que afecta la elasticidad, por ejemplo, capacidad de retornar a la posición de reposo, un enfisema, por ejemplo. Neuromuscular puede ser una distrofia, enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, en fin, eso ya es en patología. Enfermedades obstructivas crónicas. Bueno, aquí, ¿no? Las enfermedades pulmonares más comunes son las EPOC, ¿no? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, donde se ve una obstrucción del pasaje del aire. La más común, la más clásica, es la bronquitis obstructiva, ¿no? Aquí en este gráfico, que se puede observar que hay un pasaje para un pasaje, se supone, ¿no? Para el alveolo es donde va a terminar, que está normal. Y luego una persona que se sitúa acá el ejemplo de una bronquitis obstructiva crónica. Aquí se va a observar que hay un espesamiento de la propia red, ¿no? De la propia pared, y incluso algo que está acá que se grafica, se entiende como un moco pegajoso, que es lo que va a mostrar un edema, ¿no? Un edema, la inflamación, y obviamente todo esto va a disminuir el paso del aire, ¿no? Hay que recordar que lo que más influye en la resistencia es el radio, ¿no? Cuando vimos en un inicio lo que era flujo, y entonces aquí disminuye bastante el radio y va a ser difícil la respiración. Por ejemplo, una persona con asma, ¿no? En un enfisema, ¿no? En un enfisema la persona pierde área. Entonces, esto es común, por ejemplo, personas que están expuestas a partículas muy finas. Esas partículas finas se depositan en la tráquea, en el bronquio, ¿no? En esas áreas. Y luego las células inmunológicas van a secretar la elastasa, que es una enzima. Esta enzima va a degradar la elastina, y entonces al degradar la elastina, el pulmón va a perder elasticidad. Pierde los septos, área de intercambio, en fin, ¿no? Entonces, el enfisema, que es una enfermedad pulmonar progresiva crónica, se observa la destrucción de esos tejidos y va a llevar a cabo finalmente una función pulmonar deficiente, ¿no? Con la destrucción justamente de estas fibras, y siendo deficiente el intercambio normal de los gases. Ahora, por otro lado, aquí tenemos una situación en la que está normal, ¿no? Ahí tenemos que se observa que hay una curva donde está normal, ¿no? Después hay otra curva donde se observa, después del enfisema, una persona con fibrosis, donde se representaría, se podría pensar, en un engrosamiento de la membrana alveolar. Ese engrosamiento de la membrana alveolar disminuye el intercambio gaseoso, y entonces va a haber una pérdida de complacencia del pulmón, que va a poder disminuir en todo caso la ventilación pulmonar, ¿no? Diferente que en el enfisema. En el enfisema hubo una pérdida de elasticidad justamente por esa elastasa. Esa es la comparación que se da en esta curva de presión transpulmonar, ¿no? Recordar que la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión intrapleural, ¿no? Eso es lo que se considera. Esto de aquí es volumen residual, jóvenes, el cambio del volumen residual. Y los efectos de EPOCs en el volumen y en la capacidad. Este es un estudio, en este estudio se está correlacionando, ¿no? ¿Cómo es que pueden ser estos cambios restrictivos, normales y obstructivos? ¿Qué es lo que se observa acá? Bueno, aquí ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, el CPT es capacidad pulmonar total, capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional. Aquí es el volumen de reserva inspiratorio, este es capacidad vital, volumen de reserva expiratorio, este es el volumen residual y la capacidad vital.
¿Qué es lo que se observa en este gráfico? Que los volúmenes cambian en ambos sentidos. En valores, en los padrones restrictivos, cambian, disminuyendo, y en los obstructivos aumenta, ¿no? Es un gráfico bien puntual. Efecto de Epoch en el flujo expiratorio y un error forzado, ¿no? Bueno, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es el volumen expiratorio en el primer segundo, la capacidad vital forzada, y aquí es la relación entre porcentaje, ¿no? Otra maniobra u otra medida que se utiliza mucho en el espirómetro, ¿no? La persona entonces va a forzar la respiración lo más rápido posible en un tiempo, digamos así, para poder obtener un volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Y después de eso, dependiendo del tipo de enfermedad, se van a observar diferentes curvas, que es lo que han colocado acá, ¿no? Normal, obstructiva y restrictiva, que incluso en el espirómetro que tenemos en el laboratorio puede darse esas curvas graficadas también, ¿no? En la persona normal, la salida del aire es rápida, ¿no? Uniforme en el primer segundo, y se observa un volumen claro que sale. Aquí en el tema del obstructivo, incluso si la persona hace un esfuerzo, no hace mucha fuerza, como la resistencia está elevada, el aire va a salir despacio. Y en la restrictiva, el volumen total es menor, ¿no? Es menor. Entonces, aquí nosotros vemos, se observa, ¿no? Ahí, que el volumen realmente de aire está mucho más disminuido, ¿no? La capacidad vital forzada está disminuida bastante. Y bueno, el aire inspirado, el aire expirado queda en el espacio muerto y es reinspirado. En este gráfico se han esquematizado, ¿no? Cómo es que es al final de la expiración y final de la expiración, una vez que se inspira el volumen corriente. En esta figura se está mostrando que al final de esa inspiración, las vías aéreas de conducción están llenas de aire alveolar. Entonces, es decir, que están llenas con aire que ya ha estado en los alveolos y se ha intercambiado los gases con la sangre capilar pulmonar, ¿no? Entonces, con la inspiración del siguiente volumen corriente, este aire alveolar es el primero que ingresa en los alveolos, pero no es intercambiado, ¿no? El aire que ingresa seguidamente en los alveolos es un aire fresco, procedente del volumen corriente inspiratorio. Recordemos que el volumen corriente inspiratorio es 350 ml, que aquí está, ¿no es cierto? Que experimentará de acá un intercambio de gases. Ahora, el resto del volumen corriente, que es de 150 ml, que se considera como el espacio muerto anatómico, digamos así, no va a alcanzar a los alveolos, pero permanece en las vías aéreas de conducción, ¿no? Entonces, este aire no participará en el intercambio de gases, pero será el primer aire expirado, ¿no? Es así como se plantea este aire espacio muerto y que luego es reinspirado. Bueno, y en el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y el volumen, ¿no? Y el volumen y la ventilación alveolar. En lo que es la frecuencia respiratoria y la ventilación alveolar, nosotros acá tenemos tres gráficos, ¿no? En estos tres gráficos, ¿qué es lo que se observa? Aquí el volumen corriente, ¿no? Volumen corriente, que se está valorando en 250 ml, la frecuencia respiratoria, 32, y una ventilación de 8000, ¿no? Primero, aquí, ¿qué se considera? El volumen de espacio muerto, que es de 150 ml, y una ventilación alveolar total, donde es el volumen corriente menos el volumen expiratorio muerto, el volumen de espacio muerto, ¿no? Dando un resultado en este caso de 8 litros. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Por qué la frecuencia respiratoria es de 32? ¿No es como un caso de taquipnia?
Sí, es que en este ejemplo se les está mostrando diferentes situaciones. Por eso aquí hay un caso, aquí está el otro caso y aquí está el otro caso. Por ejemplo, acá un yoga, ¿no? Están haciendo meditación. Aquí una situación normal y aquí una situación de ejercicio, una respiración forzada. Gracias, doctora. Sí. Entonces, bueno, en estos casos nosotros tenemos, ¿no? Que hay alteraciones en la ventilación alveolar, ¿no? ¿De qué forma se observa? Bueno, obviamente en el intercambio de los diferentes casos, la 250, 30, aquí se consideran 32 ciclos respiratorios, ¿no? 8 litros por minuto, pero ojo, de esos 8 litros por minuto, no van a llegar, miren, no va a llegar la cantidad de los 8 litros al alveolo. Llega 3.2 litros al alveolo. Es decir, por más que esta frecuencia respiratoria esté incrementada, se observe una mayor frecuencia respiratoria, no quiere decir de que va a haber una mayor eficiencia de intercambio, ¿no? De ventilación a nivel de pulmones. Podría ser, o sea, obviamente podría ahí verse una hiperpnemia, ¿no? La persona está haciendo un ejercicio, pero no necesariamente en ese momento que está haciendo ejercicio, en esa hiperpnemia, se va a ver una mejor ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque solamente estaría llegando 3.2 litros por minuto. Diferente cuando se contrasta, por ejemplo, ¿no? Cuando se ven menos respiraciones que sean más profundas, donde se minimiza la pérdida y el incremento de la ventilación alveolar. En la meditación, en el yoga, cuando se hacen respiraciones más profundas, entonces en esas respiraciones es mucha mejor la ventilación alveolar que en aquellas cuando la respiración puede, no vamos a hablar de una hiperventilación emocional, ¿no? En la hiperventilación, por ejemplo, sino si podríamos hablar en una hiperpnemia, que no necesariamente en ese momento se esté dando una mejor ventilación alveolar, ¿no? Entonces acá se ven las diferencias. Aquí hay una frecuencia que es de 16, 8 litros, lo mismo se obtiene. En todo se va a obtener 8 litros, ¿no? Porque lo que va a cambiar es el volumen corriente, ¿no? Aquí va a ser mayor el volumen corriente. Pero de esto, aquí se ve que la ventilación alveolar cambia. Es mucho más eficiente en esta situación, cuando esto es meditación, ¿no? Esto es una respiración, un ciclo normal, el azul. Aquí es una meditación, ¿no? Y acá, bueno, ya se podría ver una disnea, que creo que usted dijo una disnea, ¿no? O una hiperpnemia, en todo caso. Bueno, acá se colocan dos cuadritos, ¿no? En estos dos cuadritos, la composición de los gases en los alvéolos varía mucho durante la respiración normal. Bueno, aquí tenemos el caso de una hipoventilación y una hiperventilación. En la hipoventilación aquí, ¿no? Es cuando este aire entra en menor cantidad, ¿no? El aire fresco en los alvéolos, y la presión de oxígeno alveolar va a disminuir y la presión de dióxido de carbono va a aumentar. Y en el caso de la hiperventilación, la presión de oxígeno sube para aproximadamente hasta 120, que es una meseta, un tope, ¿no? Milímetros de mercurio, y la presión de CO2 va a caer hasta aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio. Entonces, en realidad, la presión de oxígeno alveolar prácticamente queda constante en 100, aquí podemos ver, en unos 100 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión de CO2 alveolar permanece próxima a los 40 milímetros de mercurio. Esto se puede explicar porque la cantidad de oxígeno que ingresa en los alvéolos en cada respiración es prácticamente igual a la cantidad de oxígeno que entra en la sangre. Ahora, la cantidad de aire fresco que ingresa en el pulmón cada ciclo respiratorio, sabemos que solamente es un poco más del 10% del volumen total al final de cada inspiración. Y aquí al lado está la ventilación y el flujo sanguíneo alveolar, en el cual se está asociando, por ejemplo, aquí en el A, la ventilación de los alvéolos, que se relaciona con la perfusión
a través de los capilares pulmonares. Esto se ve, ¿no?, que hay una inervación anatómica, ¿no?, de las arteriolas pulmonares. No hay apreciación de alguna patología, en fin, ¿no?, de que pueda haber alguna alteración. Entonces, la resistencia de las arteriolas al flujo sanguíneo está normal. ¿Cómo se regula a este nivel? Principalmente está regulado por el contenido de oxígeno en el fluido intersticial alrededor de la arteriola. Es básicamente como se está regulando. Aquí en el siguiente gráfico ya se observa una ventilación que está disminuida. Por eso lo que ahí se ve de que hay un alvéolo que está pintado de color celeste, ¿no? Esta ventilación disminuida en un grupo de alvéolos, que aquí se ha representado esquematizando solamente uno, ¿no? La presión de dióxido de carbono aumenta y la presión de oxígeno disminuye, como ven en las flechas ahí. Entonces, el flujo de sangre que va a pasar por estos alvéolos obviamente no va a quedar oxigenado. Si hubiese un incremento de oxígeno, sería una hiperventilación, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el siguiente caso, en este caso nosotros ya se observa que el pulmón, la región, ¿no?, la región que está acá, de ese alvéolo, que de color azul, ¿no?, se ve que las arteriolas de este lado están más dilatadas, ¿no?, en función de que el capilar del otro lado está digamos, contraída, ¿no? Se ha contraído en respuesta a la presión de oxígeno que está disminuida, bastante disminuida. Entonces, todo se va a recargar para el otro lado. Esto que se observa, que es la presión de oxígeno que está disminuida en el tejido alrededor de este alvéolo, ¿no?, entonces se considera como un alvéolo subventilado. Y el producto de esto, inmediatamente, como dije en situaciones normales, que lo que regula es el flujo sanguíneo con oxígeno, inmediatamente esta arteriola se va a contraer y va a desviar la sangre para los alvéolos que sí están con una buena irrigación, con una buena ventilación. Bueno, tipos de patrones de ventilación. Tenemos la eupnea, que es una respiración normal, está en reposo, ¿no es cierto? Tenemos la hiperpnea, que esto se ve en situaciones de ejercicio, la frecuencia respiratoria está aumentada y el volumen. Ojo, hay una diferencia entre hiperpnea e hiperventilación. Ambas tienen la frecuencia respiratoria aumentada y o el volumen. Sin embargo, aquí en la hiperpnea está en respuesta al aumento del metabolismo. Y aquí no hay aumento, está sin aumento de metabolismo en la hiperventilación. Aquí en la hiperpnea vemos en ejercicio, aquí puede ser cuando ustedes llenan un globo, por ejemplo, ¿no? O una hiperventilación emocional, emotiva, por ejemplo. En la hipoventilación hay la disminución de la ventilación alveolar, las enfermedades pulmonares restrictivas, por ejemplo, están acá, respiraciones cortas, la taquipnea, respiración rápida, cuando hay esa sensación de ahogo, ¿no?, donde la frecuencia respiratoria puede aumentar con la disminución de la profundidad de la respiración. La disnea ya está asociada con patologías o un ejercicio intenso también. Hay dificultad respiratoria, ¿no? Como que dice que falta el aire. Y la apnea es un paro respiratorio, ¿no? Ya está relacionado con los centros de control del sistema nervioso central. Cambios en los gases en los pulmones. Aquí les he considerado ya escrito realmente, lo he escrito. ¿Por qué? Porque en estos cambios de los gases de los pulmones consideramos que la difusión de los gases entre alvéolo y la sangre va a obedecer algunas reglas, ¿no? Esas reglas están consideradas acá como la tasa de difusión a través de las membranas, que es directamente proporcional al gradiente de la presión parcial, la tasa de difusión a través de las membranas, que es directamente proporcional a la superficie del área disponible, la tasa de difusión a través de las membranas, que es inversamente proporcional al espesor de la membrana, y la difusión, que es más rápida en distancias cortas. Entonces los he copiado tal cual
para que tomen en consideración. Aquí están los cambios o el intercambio de los gases, que bien sabemos que obedecen a los gradientes de presión, ¿no? Entonces, ese intercambio de gases exige un gradiente de presión, ¿no? Para que se dé ese intercambio de gases en los tejidos. Entonces, aquí, ¿no? Aquí, ¿qué consideramos? ¿A qué consideramos? Primero, en este primer gráfico, difusión de oxígeno, y aquí la difusión del CO2, ¿no? Ahora, ya está claro que la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que se va a, digamos, disolver en el plasma depende del gradiente de presión de ambos, ¿no? Y de la solubilidad del gas. Entonces, la solubilidad normalmente debe ser constante, ¿no? Y lo que determina, lo que va a determinar el intercambio de gases es la presión parcial del gas a través de esa membrana capilar del alveolo. Para esto se recuerda, ¿no?, la ley de los gases, que en la ley de los gases se mencionaba que el flujo de un gas individual va de un lugar mayor presión parcial para uno de menor presión parcial. Entonces, esa ley de los gases es justamente lo que va a mandar, va a gobernar en este intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en los pulmones y en los tejidos. Entonces, lo que se observa, ¿no?, normalmente es que la presión de oxígeno, ¿no?, es de 100 milímetros de mercurio. Eso en el alveolo. Y la presión de oxígeno en el sistema venoso, por otro lado, es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tenemos ahí que el oxígeno se mueve de los alveolos para los capilares. Proceso inverso, por ejemplo, es en el dióxido de carbono, donde se observa que la presión de dióxido de carbono alveolar es de 40 milímetros de mercurio y en la sangre venosa, por otro lado, es de 46 milímetros de mercurio. Entonces, el dióxido de carbono se mueve de la sangre para el alveolo, siguiendo esa ley de los gases, ¿no? Cuando la sangre deja los alveolos, ellos tienen la presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y del dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, aunque el oxígeno y el dióxido de carbono se van a difundir en estas capas celulares, o sea, del capilar y del alveolo, y a través del fluido intersticial, hay un intercambio que es rápido y se debe a que es muy rápido, se debe a que la distancia es pequeña y a que los gases son solubles tanto en agua como en los líquidos. Ojo que la difusión del dióxido de carbono y del oxígeno llevan a un equilibrio, ¿no? Que se va a observar ahí. ¿Qué podemos, por ejemplo, algo que se subraya, ¿no? Que hay un factor muy importante que va a afectar el contenido del oxígeno en el aire que nosotros inspiramos. Nosotros estamos en Arequipa, en altura mayor del nivel del mar. Diferente sería también si estamos en el Misti o en una montaña, en el Everest, por ejemplo, ¿no? Donde la presión parcial de aire disminuye bastante, ¿no? Porque la presión atmosférica total, que podría ser a nivel del mar de 700 milímetros de mercurio, para regiones de mayor altitud, ¿no?, es mucho mayor. Entonces, en esas circunstancias, la presión atmosférica disminuye, ¿no? Y la presión de oxígeno de lo que podríamos nosotros considerar una presión de oxígeno en términos normales, ¿no?, en una altura de 100, disminuiría, ¿no?, a 53 milímetros de mercurio. Y eso por el nivel del mar. Por eso es que dificulta también la ventilación, la inspiración en lo que es diferentes alturas, ¿no?
Ya, no. Y acá, bueno, esto es lo que es a nivel de alvéolos, ¿no? Pero a nivel nosotros aquí de tejidos, acá lo que tenemos de tejidos, la difusión de los gases, aquí las células usan continuamente el oxígeno y obviamente van a producir dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces, a partir de justamente esta respiración celular. Entonces, la presión de oxígeno, ¿no?, en reposo es de 40 milímetros de mercurio o un poco menos, ¿no? Y la de dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio. ¿Qué decimos con esto? Que la presión arterial que va a llegar a los capilares sistémicos tiene 100 milímetros, ¿no? Aquí llegan 100 milímetros de presión de oxígeno, 100 milímetros de mercurio. Y lo que en otro caso llega de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, la baja presión de oxígeno en estas células va a favorecer ¿a qué? A que el gradiente de difusión de oxígeno del plasma para dentro de las células. Y lo contrario con la presión del CO2, ¿no? Que va a haber la presión mayor, más alta en las células de estos capilares permite que la difusión del dióxido de carbono de las células para dentro de estos capilares. Entonces, en los alvéolos hay un intercambio que es rápido, ¿no? Y esto va a llevar a ese equilibrio. En la presión alveolar, aquí, bueno, aquí se han colocado algunos ejemplos, algunos casos en los cambios de la presión alveolar que pueden implicar o pueden repercutir en los cambios de los gases, ¿no? La presión de oxígeno alveolar es normal, ¿no? En la sangre arterial, cuando sale de los pulmones, y después a medida que va circulando, ella va bajando. Pueden haber algunos factores, ¿no?, que pueden influenciar o influir en estos intercambios gaseosos. Por ejemplo, si disminuye la cantidad del área de superficie del alvéolo o si aumenta la distancia de difusión entre los alvéolos y la sangre, ¿no? Por ejemplo, que es el caso de un edema pulmonar. Entonces, aquí es un caso normal de un alvéolo, ¿no? Y con una distancia normal para que se dé una perfusión tranquila. En este caso de un enfisema que ya se ha hablado antes, que es cuando hay una pérdida física del área de la superficie alveolar, en el caso de esta enfermedad degenerativa pulmonar que es el enfisema pulmonar, puede estar causada, por ejemplo, por el humo del cigarro, por el cigarrillo, que va a afectar a los alvéolos. Ya en la clase anterior había comentado de que esto va a activar los macrófagos alveolares, van a liberar las enzimas proteolíticas y de esa forma se va a destruir las fibras elásticas del pulmón, ¿no? Ahora, en la fibrosis, en enfermedades fibróticas del pulmón, ahí tenemos una acumulación de tejido, cual si fuesen unas escaras, ¿no? Por eso es una enfermedad fibrótica en la membrana alveolar. Entonces, la difusión de los gases a través de los tejidos con este tejido fibrótico es mucho más lento, ¿no?, que lo que si fuese normalmente. Por eso es que ven en ese diseño que está un contorno más oscuro. Edema pulmonar. En el caso del edema pulmonar, ahí vemos que el fluido intersticial, por ejemplo, incrementa y va a haber un distanciamiento para la difusión de los gases. Y en lo que es el asma, ¿no?, propiamente dicha, aquí también vemos que hay una broncoconstricción, ¿no?, del canal para que pueda llegar, causado justamente esta constricción, causado por la exposición y las alergias del sistema inmunológico que se ha activado. Bueno, junto con ello, acá tenemos algunas situaciones que pueden causar hipoxia, ¿no? Hipoxia por hipoxia, hipoxia anémica, hipoxia histotóxica, hipoxia isquémica. En la hipoxia hipopóxica, como el nombre lo dice, la presión de oxígeno arterial está baja. Se observa cuando es en grandes alturas, cuando hay una hipoventilación alveolar, en la tasa de perfusión-ventilación anormal y
cuando la capacidad de difusión pulmonar también está disminuida. En la hipoxia anémica, ¿no? Está ligado más a la hemoglobina, como su nombre lo dice, pérdida de sangre, anemia. Aquí se observa que el monóxido de carbono impide la ligación con el oxígeno. En la hipoxia isquémica está causada porque hay un flujo disminuido de sangre en los tejidos. En general puede haber algún problema con el corazón, algún choque periférico, un órgano, una trombosis coronaria, tiene que ver con cardíaco. En la hipoxia histotóxica, como el nombre lo indica, dificultad de las células en utilizar el oxígeno por alguna sustancia tóxica, ¿no? Algún veneno metabólico o algo que podría impedir esto. En lo que es la hemoglobina y el oxígeno, hemoglobina y oxígeno, aquí se han colocado tres situaciones. Una, transporte de oxígeno en la sangre sin hemoglobina. La presión de oxígeno alveolar es igual a la presión de oxígeno arterial. En el siguiente caso, ¿no? Y aquí el gráfico, como se observa claramente, el contenido de oxígeno en el plasma, ¿no? Es igual a 3 ml, ¿no? Contenido de oxígeno hemácias 0, y la capacidad total de transporte de oxígeno, 3 ml de oxígeno por litro de sangre. En este caso hay un transporte de oxígeno en la sangre sin hemoglobina. La presión de oxígeno alveolar igual a la presión de oxígeno arterial. Es una situación esquemática, ¿no? Esquemática. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es por causa de la baja solubilidad de oxígeno, que solamente habrían 3 ml de oxígeno que se irá a disolver en 1 litro de plasma de sangre arterial. En este caso hay un transporte de oxígeno en una presión de oxígeno normal, ¿no? Y en la sangre con hemoglobina. Entonces, en esa situación hay concentraciones normales de hemoglobina y contenido de oxígeno en las hematíes, que quedan alrededor haciendo el cálculo, digamos, ¿no? De 197 ml, que si hacíamos el paralelo en el otro lado, donde no había oxígeno en las hematíes, consideraron 0, para entender un poco más el ejemplo. Y en este caso, que son las situaciones normales, de 197 ml. ¿Por qué? Porque siempre se considera de que hay un porcentaje menor, ¿no? Que solamente el 98% de oxígeno está en la sangre y el otro porcentaje está en las hematíes ligadas a la hemoglobina. Por eso es que acá coloca, ¿no? Contenido de oxígeno en el plasma, 3 ml, y contenido de oxígeno en las hematíes, 197 ml. La capacidad total de transporte de oxígeno, 200 ml por litro de sangre, en una situación característica normal. Y en el otro caso, que es un transporte de oxígeno con una presión de oxígeno reducida, ¿no? En la sangre, pero con hemoglobina. Eso es todo lo inverso acá, ¿no? Acá vemos de que hay menor cantidad de oxígeno, pero con cantidades normales de hemoglobina. Entonces aquí lo que tenemos es un valor menor. Ya no tenemos 3 ml, que es lo que se considera normal, sino tenemos 0.8 ml y el contenido de oxígeno de los hematíes de 99.5 ml, porque se tiene que hacer la diferencia, y un transporte total de 100.3 ml de oxígeno en la sangre. Ese es un caso para ver cómo es que se da la hemoglobina y el transporte de oxígeno, ¿no? En situaciones donde se altera, ya sea el contenido de oxígeno en el plasma, el contenido de oxígeno en las hematíes, y para ver cómo es la capacidad total de transporte de oxígeno. Ligación de hemoglobina y de oxígeno. Bueno, aquí se ven 4 gráficos: el efecto del pH, efecto de la temperatura, efecto del dióxido de carbono y 2.3 dpg, que altera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Primero tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que recordar que hay factores que van a alterar y van a alterar la conformación de las moléculas de la hemoglobina, ¿no? Entonces, su capacidad de ligación y su capacidad de ligación con el oxígeno. Entonces, en el ser humano hay algunos cambios fisiológicos, que son el pH, la presión de CO2
y la temperatura de la sangre, que alteran justamente esas ligaciones de la hemoglobina con el oxígeno. Y la afinidad de la ligación van a reflejarse justamente en las curvas de disociación de la oxihemoglobina, ¿no? Estas curvas justamente esos factores se observan en las curvas de disociación de la oxihemoglobina. Por ejemplo, ¿no? En el aumento de la temperatura y de la presión de CO2, o en todo caso la disminución del pH, ¿no? Lo que nosotros tenemos que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En ese momento se va a ver un cambio en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Y ese cambio va a ser para la derecha. Entonces aquí vemos de que en el pH está disminuido 7.2 y el mayor valor está hasta 7.6. Por otro lado, en la temperatura es mayor, 43 grados centígrados, y en la presión de CO2 es 80 milímetros de mercurio. Esas son desviaciones hacia la derecha. Cuando esos factores cambian la dirección opuesta, la afinidad de la ligación va a incrementar, ¿no? Entonces va a haber una mayor afinidad en la curva de disociación de la oxihemoglobina, que va a cambiar para la izquierda, ¿no? Ahora vemos acá, por ejemplo, en el cambio del pH, ¿no? Lo normal en el pH es 7.4, eso es lo normal. Si pasa para 7.2, en ese momento se considera que el ambiente que está tornándose más ácido, ¿no? Ahora, un pH 7.2 más bajo que lo normal para el cuerpo, más bajo que eso, pues ya es contraindicado para la vida, ¿no? La presión de oxígeno, si nosotros consideramos la presión de oxígeno, es de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y el pH de 7.2 en las moléculas de la hemoglobina, entonces se va a tener una mayor liberación de hemoglobina, va a liberar una mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Que cuando estuviese en 7.4, porque hay una desviación hacia la derecha, en este caso del pH. En esta curva de saturación de la hemoglobina, que resulta de este cambio del pH, se denomina efecto de Born, ¿no? Ahora, algo acá adicional, por ejemplo, es el 2.3 difosfoglicerato, ¿no? El 2.3 DPG, difosfoglicerato, el DPG. Este es un compuesto que es sintetizado a partir de la glucosa, ¿no? Y acá se observa, por ejemplo, se podría hablar en el caso del 2.3 DPG, la hipoxia crónica, ¿no? En la hipoxia crónica es cuando se observan periodos extensos o largos de baja cantidad de oxígeno. Entonces, en ese caso, se estimula la liberación de 2.3 DPG, que es producida por las hematíes, ¿no? Ahora, cuando el 2.3 DPG disminuye, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cambia de tal forma que esta curva de disociación de la oxihemoglobina se va hacia la derecha, ¿no? En este caso es cuando hay menor afinidad. Cuando va a la derecha es cuando hay menor afinidad de disociación entre el oxígeno y la hemoglobina, y por otro lado, para la izquierda es cuando hay mayor afinidad. Nuevamente, ¿no? Viendo lo que son las alturas, en altitudes elevadas y anemia, esas son dos situaciones en las cuales va a haber un aumento en la producción del 2.3 DPG, que se ve justamente la oxihemoglobina con la curva de disociación. El transporte de dióxido de carbono y de oxígeno. No nos va a dar para terminar. En el transporte de dióxido de carbono y de oxígeno, bueno, nosotros acá tenemos dos gráficos, ¿no? En este gráfico, en este primer gráfico, lo que se está colocando y lo importante que hay que sobresalir, ¿no? Acá lo que hay que hacer
las anotaciones que ustedes ya conocen, porque antes se ha visto en el ciclo, en el semestre pasado, es la anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, esta anhidrasa carbónica que es H2CO3, que está acá, ¿no es cierto? ¿No? La anhidrasa carbónica, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que el dióxido de carbono se convierte en bicarbonato? ¿No? ¿Cómo es que el CO2 se va a convertir en bicarbonato? Entonces, esa conversión es una conversión rápida y va a depender de la enzima anhidrasa carbónica, que está acá, la verdad, del CA, anhidrasa carbónica. Esta enzima está obviamente concentrada en las hematíes, ¿no? ¿Y cómo es que sucede? Tenemos aquí que el CO2 está disuelto en el plasma, se difunde para adentro de las hematíes, ya está con una hematíe, y entonces ahí va a reaccionar, va a tener una reacción con el agua. En la presencia de la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico es el H2CO3. Ese ácido carbónico luego se va a disociar en un ion de hidrógeno, que lo tenemos acá, y en un ion de bicarbonato. Y esa reacción entonces es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a dar después, no? Esa causa de la disociación del ácido carbónico, ¿no? Y queda en una de hidrógeno y en otra de bicarbonato, obviamente es una reacción reversible, ¿no? Y justamente esa reacción reversible es lo que le da esa propiedad para poder liberar y soltar la entonces, la otra etapa que se observa acá es cómo se remueve o cómo se retira ese ion de hidrógeno y el bicarbonato. En la primera situación, el ion de bicarbonato es producido a partir del CO2, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos el CO2, que es producido a partir del CO2. Entonces, ese CO2 va a dejar el, va a dejar el hematíe propiamente dicho, ¿no? Entonces, una vez que deja el hematíe, ¿no? La hemacie, con de una proteína antiporte. Entonces, en el momento que deja ese hematíe con una proteína antiporte, este proceso se llama como intercambio de cloreto, que es lo que tenemos acá también, ¿no? El intercambio de cloreto, que se va a intercambiar, ¿no? Se va a intercambiar este bicarbonato por un ion de cloreto. Y entonces de esa forma se mantiene un equilibrio, una neutralidad eléctrica. Esa transferencia de bicarbonato para dentro del plasma, ¿no? Ahora estamos acá, ¿no? El cloreto con el plasma, que es lo que se repite también en esta vía, ¿no es cierto? Hace que haya una cantidad adicional del tampón, porque el bicarbonato, recuerden que el bicarbonato es un tampón extracelular por excelencia, ¿no? Por excelencia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a observar que acá tenemos, que aquí nosotros vamos a tener nuevamente cómo es que se produce el bicarbonato, el hidrógeno, aquí hay una proteína, ¿no? de antiporte, un cloreto y bicarbonato de sodio que es retirado. Eso a nivel de capilar sistémico, ¿no? Y a nivel de capilar sistémico, porque observen, acá hay células y este es el hematíe a nivel sistémico. Y aquí a nivel alveolar, porque este de aquí es un alveolo. ¿Cómo es de que el alveolo va a recepcionar el CO2, ¿no? Aquí tenemos el bicarbonato, el cloreto, ingresa el bicarbonato, ¿no? Del plasma ingresa hacia la parte interna, ahí vamos a tener entonces nuevamente el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico, nuevamente con la anhidrasa carbónica, y ahí vamos a tener el CO2. El CO2 es disuelto e ingresa para el alveolo propiamente dicho. Y aquí ya un resumen de todo lo que se ha visto. El resumen que se considera, ¿no? Que, jóvenes, no nos va a alcanzar, nos están faltando algunas diapositivas. ¿Cómo podríamos completarlo? Señor Cornejo, ¿usted es el delegado? Jóvenes.
Sí, doctora.